Buenos días, mi nombre es Emilio Dutreló, soy estudiante de la Universidad Paraguaya Alemana y estos son ejercicios de Física 2 y sus aplicaciones. Bueno, lo primero que debemos hacer para resolver el ejercicio es hallar la presión inicial de ambos lados de nuestro cilindro. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, bastante sencillo. Primero lo que hacemos es tener los datos conocidos del helio, que son que 4 gramos de helio a 0 grados de temperatura a 1 atmósfera tienen un volumen de 22,4 litros. Ahora, utilizando esto con los datos que nosotros tenemos del ejercicio, podemos hacer una regla de tres compuestas. Entonces, tenemos 2 gramos de helio a 0 grados a la atmósfera que queremos hallar y a 11,2 litros de volumen. Esto va con esto. Simplificamos, queda 1, queda 2, queda 2, queda 1 y así. Tenemos que la masa es directamente proporcional a la presión, en cambio el volumen es inversamente proporcional a la presión. Por lo tanto tenemos que la presión del lado derecho va a ser igual a 2 sobre 2 por un atm, que nos da una atmósfera de presión. Así tenemos cuánto vale la presión del lado derecho inicial. También podemos llegar al lado izquierdo, que como sabemos tiene 6 veces más masa que el lado derecho. Por lo tanto, su presión va a ser de 6 atm. Así tenemos que la presión de la derecha es de 1 atmósfera y la presión de la izquierda es de 6 atmósferas. Por lo tanto, podemos decir que esta válvula sigue cerrada. Ahora que son conocidas ambas presiones, tanto la del derecho como la izquierdo, podemos afirmar que la válvula sigue cerrada, debido a que la presión del lado derecho sigue siendo menor a la del lado izquierdo. Ahora, por medio de la ecuación de estado, por la ley de los procesos adiabáticos, nos dice cuándo la presión del lado derecho llega a 6 atmósferas. Así, podemos decir que la presión por el volumen por el coeficiente adiabático va a ser igual a la presión por el volumen por el coeficiente adiabático. ¿Qué es el coeficiente adiabático? El coeficiente adiabático se da por el calor específico a presión constante sobre el calor específico a volumen constante. Como esos datos están dentro del problema, sabemos que esto es 1,25 calorías. Es 1,25 calorías gramos Kelvin y 0,75 calorías gramos Kelvin. Esto se va y tenemos que el coeficiente adiabático es 5 tercios. Aplicando esta la fórmula tenemos que en el primer instante está a 1 atmósfera con un volumen de 11,2 y el coeficiente adiabático a 5 tercios, que va a ser igual a la presión de 6 atmósferas que queremos llegar por el volumen que queremos hallar sobre el coeficiente a la coeficiente adiabático, que es de 5 tercios. Así tenemos que el volumen a 6 atmósferas es de 3,38 decímetros cúbicos o litros, que es lo mismo. Entonces tenemos volumen 3,38 litros o decímetros cúbicos. De la ecuación de estado podemos deducir la temperatura del lado derecho en ese mismo momento. Entonces tenemos presión
por volumen va a ser igual al número de moles por la constante de los gases ideales por la temperatura en ese momento, que es lo que queremos hallar. Entonces, despejando, tenemos que temperatura va a ser igual a la presión por el volumen sobre el número de moles por la constante de los gases ideales. Como todos esos datos son sabidos, menos el número de moles, que tenemos que la masa es igual al número de moles por la masa molar. Despejando N, tenemos que el número de moles va a ser igual a la masa por la masa molar, que tenemos 2 sobre la masa molar del helio, que es 4,52, y esto nos da un número de moles de 0,44. Entonces tenemos que la temperatura es igual a la presión de 6 atmósferas por el volumen de 3,38 litros por el número de moles dividido el número de moles de 0,44 moles por la constante que es 0,082 atmósfera por litros sobre moles Kelvin. Esto va con esto, esto va con esto, esto va con esto, y nos queda que la temperatura es igual a 599 Kelvin. Entonces tenemos que la temperatura en ese momento es de, vamos a poner la temperatura 1, 599 Kelvin. Durante esta fase, todo el trabajo efectuado incrementa la energía interna del gas. Así que podemos hallar el trabajo producido en todo este momento. Y el trabajo es igual a la masa por el calor específico a volumen constante por la variación de temperatura. Entonces tenemos que la masa es de 2 gramos, el calor específico a volumen constante es de 3,15 calorías sobre gramos Kelvin por la temperatura final, que es de 599 Kelvin menos 273 grados, que vendría a ser el 0 grados de Celsius. Entonces tenemos que el trabajo realizado es igual a 429 calorías. Entonces tenemos que el primer trabajo es de 429 calorías. En este punto, nuestro pistón se detiene y la válvula se abre, haciendo que los dos helios a diferentes temperaturas se encuentren. Entonces, para hallar la temperatura de equilibrio, tenemos que la masa del lado izquierdo, que es de 12 gramos, por la temperatura, que es de 273 grados Kelvin, más la masa del lado derecho, que es de 2 gramos, por la temperatura de 599 Kelvin, sobre la masa total de ambos, que es de 14 gramos. Así, calculando esto, tenemos que la temperatura 2 va a ser igual a 313,9 Kelvin. Así, temperatura 2 es igual a 313,9 Kelvin. Durante esta fase no hay cambio de energía ni se efectúa trabajo, pero luego la compresión adiabática continúa. Entonces tenemos que el volumen total de todo esto es igual a 11,2 litros más 3,38 litros,
que es igual a 15,02 litros, que van a ser comprimidos hasta alcanzar los 11,2 litros, llegando nuestro pistón a comprimir totalmente el lado derecho. Así tenemos que la temperatura por el volumen al 1 menos el coeficiente adiabático va a ser igual a la temperatura 3 por el volumen 3 a la 1 menos coeficiente adiabático. Entonces tenemos que la temperatura 2 es de 313,9 grados Kelvin por el volumen 2, que es de 15,02 litros a la 1 menos 5 tercios, igual a la temperatura 3, que es la que queremos hallar, debido a que al comprimir este gas aumenta la temperatura. Entonces tenemos el volumen 3, que es el que queremos llegar, que es de 11,2 litros a la 1 menos 5 tercios. Así, despejando temperatura 3, tenemos 313,9 Kelvin por 15 por 0,2 litros a la 2 tercios sobre 11,2 litros a la 2 tercios. 381,7 grados Kelvin. Entonces tenemos temperatura 3 igual a 381,7 grados Kelvin. Todo el trabajo llevado a cabo ahora acrecienta la energía del gas. Entonces tenemos que hallar el trabajo. Y el trabajo, como ya habíamos dicho anteriormente, es igual a la masa por el calor específico a volumen constante por la variación de temperatura. Entonces tenemos que el trabajo va a ser igual a la masa 1 más la masa 2, que es igual a 14 gramos, por el calor específico a volumen constante, que es 3,15 en calorías, sobre gramos Kelvin, por la variación de temperatura de T3, que es 381,7, a la temperatura inicial, que fue de 313,9 grados Kelvin. Kelvin va con Kelvin, gramos va con gramos, y tenemos que el trabajo final realizado es de 713 calorías. Así, el trabajo 2 es igual a 713 calorías. Casi por último, lo que nos queda hacer es sumar el trabajo total realizado. Entonces, para eso lo que hacemos es, el trabajo total va a ser igual al trabajo 1 más el trabajo 2, que es igual, reemplazando numéricamente, al trabajo 1 de 429 calorías más 713 calorías, que es igual a 1142 calorías. Esto pasando a joules nos da que es 4792 joules. Entonces tenemos que el trabajo total es igual a 4792 joules. Por último, habría que restar el trabajo efectuado por la presión atmosférica del exterior. Este trabajo podemos calcularlo por trabajo del ambiente es igual a la presión por la superficie por el desplazamiento total. Entonces tenemos que el trabajo realizado por el ambiente es igual a una atmósfera por
un diámetro por un decímetro cuadrado por 11,2 decímetros, dando un trabajo total de 1000, dando un trabajo total de 1120 joules. Y ahora restando ambos, tenemos el trabajo realizado es igual al trabajo total menos el trabajo del ambiente, reemplazando por números, tenemos 4792 joules menos 1120 joules, que da un total de 3672 joules. Y esta es nuestra respuesta final, que es el trabajo realizado por todo el sistema. El refrigeramiento líquido o water cooling es una técnica de enfriamiento utilizando agua en vez de disipadores de calor y ventiladores, logrando así un excelente resultado en cuanto a temperaturas. Las ventajas respecto al agua que usando aire incluyen el mayor calor específico, densidad y conductividad térmica de 0,6 watts por metro del agua versus 0,024 watts por metro del aire. De esta forma, el agua puede transmitir el calor con una gran distancia con mucho menos flujo volumétrico y a diferentes temperaturas. Esto lleva a la mayor ventaja de la refrigeración por agua sobre disipadores tradicionales. La capacidad mucho mayor de transportar el calor desde la fuente hasta una superficie de enfriamiento secundaria nos permite refrigeradores grandes, de diseño óptimo y en lugar de pequeñas aspas ineficientes montadas o cerca del núcleo de la unidad central. El sistema de refrigeramiento por agua está constituido de los siguientes elementos: el bloque, que es el encargado de extraer el calor de su fuente y a través de la transmisión de fluidos, extraerlo. Para lograr la transferencia térmica es preferible contar con un fluido turbulento, por lo que además otras cuestiones se deberán lograr generar una restricción en el diseño del bloque. Luego viene la bomba, que es el factor determinante del rendimiento de nuestro sistema. Es el encargado de generar el flujo para que pase el agua. Y por último viene el radiador o las torres evaporadas, que son las encargadas de remover el calor anteriormente absorbido por el agua, ya que de otra forma el sistema se sobrecalentaría en cuestión de segundos.